Bienvenidos a este nuevo programa. De hecho, es el octavo programa sobre estas palabras griegas que aparecen en el Nuevo Testamento. Hoy tenemos dos de ellas, pero antes de introducirlas y ponerlas sobre la mesa, queremos saludar a todos, como siempre. Si no te has suscrito al canal, por favor, hazlo, eso nos ayuda. Compártelo con tus familiares, amigos, gente de la iglesia. Y damos la bienvenida, ya lo estáis viendo allí en vuestras pantallas. Hoy es Félix quien nos va a estar exponiendo estas dos palabras que, como he dicho, no las hemos introducido todavía, pero saludamos a Félix. Muy buenas, ¿cómo estás? Muy buenas, Fernando. Pues nada, encantado de estar otro miércoles aquí con vosotros y bueno, pues como bien has dicho, dos palabras hoy muy interesantes y espero que, como todas y cada una de las que estamos aprendiendo, nos sirvan para, no solamente para tener conocimiento, sino también que sean de aplicación para nuestra vida y para nuestro crecimiento cristiano. Eso es, un buen mensaje. Siempre se suele decir en homilética que todo mensaje que se transmite, toda predicación, al final debe tener una aplicación. No buscamos simplemente lanzar información, buscamos producir en el Señor una transformación, ¿no?, en la vida de las personas, y ahí la palabra es viva y es eficaz y tiene la capacidad y es poderosa para hacerlo. Bueno, la primera palabra que hoy nos atañe o que hoy sobre la que vamos a estar viendo, nos ocupa, era la palabra que andaba buscando, es una palabra que en el Nuevo Testamento tiene una connotación mala, pésima. De hecho, especialmente y de manera muy particular, el propio Señor Jesucristo la va a condenar mucho y lo vemos ahí reflejado y registrado en el Nuevo Testamento. Y es la palabra en griego hupocrisis. De ahí obtenemos en castellano la palabra hipocresía. Sigue Félix, la primera pregunta antes de lanzarnos o sumergirnos en el uso que el Nuevo Testamento le da a esta palabra de hipocresía. Vamos a investigar un poquito. Te quiero preguntar cuál era el uso que se le daba, ese uso en el lenguaje clásico y en la cultura de aquella época originalmente, y cómo evolucionó, ¿no?, esta palabra, si es que lo hizo. Muy bien, pues esta palabra, como bien has dicho, el verbo significa responder. Y el sustantivo o el nombre, hupocrites, es uno que responde. Y en principio esto no tiene ninguna connotación negativa. En el griego clásico esto era un uso, como digo, favorable, era un uso que tenía una buena prensa, si lo podemos decir. Pero podemos ver que a partir de este significado original, luego se suscitaron cuatro usos más de esta palabra. Entonces, el primero tenía que ver con la interpretación o exposición de sueños. Era la persona, pues, que interpretaba o exponía sueños. Ahí tenemos una primera acepción de esta palabra. La segunda tiene que ver con alguien que era un buen orador o que es un buen orador. Y ahí tenemos un personaje, como he dicho en varios estudios, vamos a ver o conocer nombres de muchos griegos. No solamente nos vamos a quedar con Leónidas, de los 300, sino que vamos a conocer, por ejemplo, a Demóstenes, ¿no?, que era un político y filósofo, pues, muy relevante. Se decía de él que era un buen hupocrites, un buen orador. Fíjate. La tercera estaría relacionada con aquel que recitaba o declamaba poesía. En el tiempo de la Grecia clásica, esta figura la representaban los rapsodas, que eran los que recitaban poesía o epopeyas. Estos serían unos buenos, bueno, es complicado decirlo, unos buenos hipócritas, en el sentido, en este caso, plural, pero no en el sentido que conocemos peyorativamente, sino aquellos que recitaban los poemas y las epopeyas, en este caso griegas. Y la última tiene que ver con aquel que era un actor, que eso nos va a sonar mucho más familiar, y venía muy al hilo, porque en las obras teatrales pues había espacios de preguntas y respuestas. Entonces, el hipócrita, como hemos bien definido, es aquel que respondía. Entonces, en el teatro, pues vemos claramente que cumple perfectamente esa función, aquel que responde. Y precisamente de este último significado del actor es de donde
donde va a derivar hacia la parte peyorativa o hacia la parte negativa que nosotros, a través de los escritos bíblicos, y no solamente de los escritos bíblicos, sino incluso en nuestro castellano, sí, la palabra hipócrita se usa peyorativamente. Sí, no total. Se trata ya del actor griego, sino que lo usamos es que este es un hipócrita. Un falso. Exactamente, todas las connotaciones que aplicamos y que conocemos. Entonces, vino a significar por lo que es alguien, ya lo has dicho, ¿no? Alguien que finge, un comediante, uno que hace puro teatro, pura comedia. Eso es lo que es un hipócrita, y ya en Grecia tenía este significado y prácticamente ha pasado de la misma forma hasta nuestros días. Y esto se va a ir también viendo en los escritos bíblicos, y concretamente lo vamos a empezar a ver en la Septuaginta. Ok, que recordamos que es, que luego recuérdalo si quieres. Sí, es la traducción de, vamos a decir, de los escritos del Antiguo Testamento del arameo, en este caso al griego, o del hebreo al griego. Entonces ya en esta versión griega de los escritos del Antiguo Testamento vamos a ir viendo que la palabra hipócrita va teniendo esa connotación negativa, y no solamente para definir una persona, sino también una especie de mal que está en acción. Fíjate. Que será la hipocresía. La hipocresía sería ese mal que está activo, no solamente una persona, sino ese mal, ese pecado que está en operación. Fíjate. Y ya para rizar un poquito más el rizo, la Septuaginta, bueno, pues fue sometida también a revisiones posteriores, sobre todo después de Cristo, y en una de ellas, que es una de las más, vamos a decir, notables, fue realizada por Aquila de Sinope, y él empieza a sustituir o a poner la palabra hipócrita en algunos pasajes, por ejemplo, del libro de Job, del libro de Isaías, donde, por ejemplo, la palabra asebes, que es impío, él va a poner hipócrita. Por ejemplo, también la palabra paranomos, que es transgresor, pues él va a poner hipócrita. Y también la palabra anoma, que significa ilegal, él va a poner, en este caso, hipocresía. Entonces, va a asociar la hipocresía a, pues como digo, a algo que está relacionado con la impiedad, con la transgresión, en este caso de la ley de Dios, o con la ilegalidad, pues con todo aquello que transgrede o que va en contra de la ley de Dios, ¿no? Una anomia, como nosotros la solemos conocer. Fíjate, y me comentabas antes de la grabación, ¿no? De este hombre, Aquila de Sinope, que en el siglo II él hizo como esa actualización lingüística, ¿no? Como nos ocurre mucho. Tenemos la Reina Valera de 1909, luego tenemos la Reina Valera del 60, tenemos del 95, ahora acaba de salir, me decía Gonzalo Soriano, que es el representante de las sociedades bíblicas, que acaba de salir una nueva actualización de la Reina Valera, creo que era del 2020. Y entonces se va actualizando el lenguaje. Fíjate qué curioso que cuando este hombre en el siglo II, me comentabas, decide actualizar estas palabras que ya tal vez se quedaron un poco obsoletas o antiguas, de impiedad, de transgresión, de pecado y demás, pues las pone como hipócritas. Sin lugar a dudas, como decías, ya un contenido y una connotación pues pésima, ¿no? Y esto, pues mira, al hilo de lo que has comentado, de que ya se introduce en la Septuaginta, en esas revisiones que se fueron haciendo con el tiempo, pero ya te quiero preguntar no solamente del Antiguo Testamento, ¿no? Que es lo que corresponde a la Septuaginta, sino del Nuevo Testamento, ¿qué uso ya se le da? No sé si por parte de Jesús, por parte de los apóstoles, diferentes epístolas. ¿Qué es lo que encontramos en el Nuevo Testamento? Bueno, lo vamos a encontrar muy claramente en los Evangelios, y sobre todo cuando Jesús se dirige a los fariseos. Lo va a etiquetar directamente de hipócritas. También a los escribas. Siempre Jesús hablaba de escribas y fariseos, ¿no? Siempre era la acusación que Jesús les hacía a ambos grupos, y aparte de decirles otras muchas cosas, pues una de las etiquetas era hipócritas. Y la primera, vamos a decir, relación de esta palabra
con el Nuevo Testamento, pues la vemos en aquella persona que hacía todo una representación teatral. ¿Y dónde lo vemos? Pues Jesús lo denuncia, y concretamente en actividades muy importantes de los judíos, como era el dar limosna, la oración y el ayuno. Y sabemos que ahí los fariseos montaban su obra teatral, nunca mejor dicho. Jesús los acusa de que cuando daban limosna se encargaban de que la gente pudiera verlos, y cuando ayunaban demudaban el rostro, etcétera, etcétera, y hacían oraciones muy largas para llamar la atención. Entonces vemos ahí que era una bondad teatral, la podremos catalogar o denominar así. Bueno. Y en este caso podríamos resumir que este tipo de persona es aquel cuya bondad no le interesa o no está enfocada a agradar a Dios, sino a agradarse a sí mismo o a los hombres. Esa sería una primera, vamos a decir, forma o manera en que vemos la hipocresía en el Nuevo Testamento. También lo vamos a ver otra vez con los fariseos, a aquella persona que quebranta la ley de Dios, pero usando la religión. Usando mandamientos. Curioso, ¿no? Sí, de hecho Jesús, una de las acusaciones que les hace es: vosotros anuláis el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones, ¿no? Y es a esto a lo que nos referimos, y Jesús lo define como un acto de hipocresía. Sí. A tal grado llegaba esa hipocresía de los fariseos que había casos en que las familias, los padres, estaban en gran necesidad. Y estos fariseos, parte de sus ganancias las destinaban para el templo, para Dios. De hecho, tenían esa frase que decía corbán. Esto es corbán. Esto está apartado, ¿no? Esto está santificado para Dios, por lo tanto, no lo puedo destinar a nada más. Aun a pesar de que hubiera una necesidad tremenda en su propia familia. O sea, eran capaces a permitir que sus padres se muriesen, ya sea de enfermedades, ya sea de hambre, pero yo he cumplido con Dios y yo estoy bien con Dios. Y Jesús denuncia esto. Claro. ¿Qué más acto de hipocresía tiene que ver con este hombre que quebranta la ley de Dios usando la religión? Bueno, pues por supuesto, él no iba nunca a socorrer a un enfermo en el día de reposo. Claro. Pero en cambio, sí era capaz a atender a sus animales, a darles de comer, así tenía que rescatar a un animal que se había caído, etcétera, etcétera. Eso me río, porque hoy me suena mucho a lo que vivimos el día de hoy, ¿eh? Se le dan más derechos a animales, que los animales no pueden tener derechos, por pura definición, pero se le da más importancia a los animales que a las propias personas. Correcto. Entonces, este sujeto, esta persona prevalece más su idea de la religión que el propio Dios nos ha revelado. Otro pasaje sería, en este caso, el hombre que oculta sus verdaderas motivaciones. Okay. Y lo mismo, llega con como una obra de ciencia ficción, una ficción, en este caso ante Jesús. Pues maestro, mira, tú eres sabio, tú eres entendido. Queremos saber qué piensas acerca, por ejemplo, del tributo al César. Madre mía, qué gente más buena, más sincera. ¿Cómo quieren saber de Jesús? ¿Cómo se acercan a Jesús? Bueno, nada más lejos de la realidad. Lo que pretendían era comprometer a Jesús. Es verdad. Querían hacerle tropezar, querían hacerle caer. Entonces, bajo todo ese halo de aparente interés, lo que subyacía era una motivación falsa, una motivación que tenía astucia, tenía una intención mala, ¿no? Porque intentaba derribar, en este caso, la credibilidad de la persona de Jesús. Qué interesante. Sí. En cuarto lugar, vemos también aquel hombre que, bajo una apariencia de piedad, de buenas obras, de una religión, vamos a decir, intachable delante de los hombres, pero oculta un corazón perverso. Nuevamente Jesús va a exponer esta verdad y esta realidad de los fariseos diciendo: bueno, vosotros sois sepulcros blanqueados, sí, hipócritas, ¿no? Por fuera estáis limpios, blancos, relucientes,
pero por dentro estáis lleno de toda inmundicia, de toda podredumbre. Entonces, Sí. esto es lo que quiere decir, o a lo que se refiere una persona que es hipócrita en el Nuevo Testamento también. El orgullo, pues en este caso, remeda la humildad, ¿no? Es lo que como lo podríamos resumir. En quinto lugar, es un hombre que al final acaba cegándose, acaba siendo un ciego. Es tan sumamente sabio en su propia opinión, o tan cegado por su propia religión, que es capaz, como dice también Jesús en los Evangelios, sois capaces a discernir el tiempo, si mañana va a llover, si mañana va a hacer sol, pero no discernís las cosas de Dios, no discernís el tiempo de Dios. Y eso es este tipo de persona que se engaña a sí misma. Eso es. Viven tanto en su engaño que terminan creyéndolo, por así decirlo, o defendiéndolo, ¿no? Totalmente. Por encima de cualquier otra verdad, y son ciegos porque no quieren ver, ¿no? Se ciegan, como bien decías, a sí mismos, ¿verdad? Sí. En sexto lugar, es una persona, y claro, está tan ciego y está tan engañado, que al final, usando la religión, usando mandamientos, no solamente él se engaña, sino que engaña y seduce a otros. Fíjate. El legalismo, por ejemplo, ¿no? Y, por ejemplo, vemos un caso, y no solamente en los fariseos, lo vemos, por ejemplo, en el apóstol Pedro, en ese pasaje famoso de Gálatas, donde precisamente por el miedo o por preservar esa tradición judía, es capaz de hacer judaizar a los nuevos creyentes que eran gentiles. Sí, es verdad. Sabemos que luego llega Pablo y lo acusa delante de todos, pues precisamente de hipócrita. ¿Por qué? Porque estás incluso estás arrastrando a otros hermanos, a otros creyentes a pecar por causa de tu hipocresía. Sí, es verdad. Que Pablo pone de manifiesto. Y luego, bueno, pues Pablo también advierte a Timoteo de que en los posteros tiempos, pues muchos apostatarán de la fe, siendo engañados por la hipocresía de mentirosos. Sí. Entonces, son falsos maestros. Al final se convierten en falsos maestros, en guías de ciegos. Nunca mejor dicho, porque te llevan a la perdición. Sí. Y, en último lugar, el hipócrita es el hombre que a la postre cae bajo condenación. Y uno va cayendo en hipocresía no de la noche a la mañana, sino poco a poco. Es algo que tú vas permitiendo, es algo donde tú dejas a un lado la voz de Dios, empiezas a erigir tú como tu propio maestro, con tus propias reglas, empiezas a justificar todo y al final caes en condenación. Y me quedaba con un pasaje de Job 36:13 que dice: los hipócritas de corazón atesoran para sí la ira. Fíjate qué tremendo, ¿no? La hipocresía al final te lleva a estar bajo el juicio y bajo la condenación de Dios. Por todo lo que hemos dicho, porque tú estás engañado, desobedeces a Dios, pero también apartas a otros de la fe verdadera. Sí, sí, es cierto. Y es verdad que, como bien decías, esto no ocurre de la noche a la mañana, de un día para otro. En las pastorales, en Primera de Timoteo, primer capítulo dice: se desvían de la fe, y habla de eso. Habla de los falsos maestros que se desviaron, una desviación. Luego sigue hablando Pablo de los falsos maestros y dice: naufragaron de la fe. Y es como que hayan ya tirados en medio del mar, ahí medios abandonados. Y luego ya en el capítulo 4, definitivamente, a esos falsos maestros, que ya son inspirados por esas doctrinas de demonios y esos espíritus engañadores, dice: apostatan, ya terminan apostatando, apartándose de la fe, ¿no? Y viviendo desgraciadamente en esa falsedad, en ese engaño que solamente les acarrea condenación para ellos mismos en esta vida y sobre todo, ¿no?, en ese juicio venidero. Pues, Félix, hemos visto 4 usos en el griego clásico, la cultura clásica de la época. Hemos visto 7 como hilos o aspectos en los que esta palabra se usa y cómo se usa en el Nuevo Testamento. Y esto me sirve muy, muy bien para introducir la segunda palabra, porque la segunda palabra es kalein, y kalein significa el llamamiento, el llamado de Dios. ¿Y por qué te decía, Félix, que me viene súper bien para hilarlo? Pues porque es muy sencillo, porque si hipocresía es propio del hombre, la falsedad, no te puedes fiar, no es creíble, no es confiable,
El llamamiento de Dios es todo lo contrario. El llamamiento de Dios es confiable, es fiable. Te puedes, como decía, puedes confiar en Él, es seguro, no hay tinieblas, no hay engaño, ¿de acuerdo? No hay una fachada, no hay teatro, ¿no? En ese llamado de Dios. Y me gustaría esta palabra kalein, que es tan importante, ¿no? Como Dios nos llama y nos puede llamar para muchas cosas. Y me gustaría que nos pudieras introducir ya en el Nuevo Testamento cómo aparece, ¿no? este llamado de Dios en contraposición de lo que tú decías al principio, ¿no? De esa falsedad y de esa respuesta que el hombre da, ¿no? Esa respuesta falsa e hipócrita. Así que del llamado, ¿cómo se usa o cómo aparece en el Nuevo Testamento? Muy bien, vamos a ver cuatro usos principales. El primero tiene que ver con el propio verbo que significa llamar, y se usa para designar a una persona o a una cosa por su nombre. Entonces, pues el Señor, nuestro Salvador, se llama Jesús. Los pacificadores son llamados hijos de Dios. Claro. Por ejemplo, los escribas, los fariseos, pues les gustaban ser llamados rabís, ¿no? Maestros. Entonces, se usa para designar o para, en este caso, como hemos dicho, llamar a una persona por su nombre. Es el uso más sencillo. Ya está, llamar una cosa por su nombre. El segundo tiene que ver con citar o llamar a una persona para hacer algo. Y esto está muy relacionado, lo vamos a ver, para hacer una tarea, lo vemos mucho para los empleos, para los oficios, para dar a alguien llamar a alguien a tomar una responsabilidad. Esto lo vemos mucho en las parábolas, ¿no? De este hombre de negocios, este señor que viajó, tuvo un viaje y dejó al cargo pues, a una serie de siervos, ¿no? A una serie de mayordomos. Entonces, tiene que ver con todo eso. Y luego también se usa en esta misma acepción para llamar a alguien también para darle una recompensa. Sabemos que luego el Señor llamó a sus siervos para ajustar cuenta con ellos. Entonces, el llamado también a darle la recompensa o también, como he dicho, ajustar las cuentas. Es decir, ahora vamos a hacer cuentas. Entonces, hizo un llamado general para todos los que habían trabajado en su obra o estaban al cargo de su casa. Claro. Una tercera acepción tiene que ver con respecto a invitar a una persona. Y en el Nuevo Testamento lo vemos una invitación pues, a una comida, a un banquete, a ser huésped, invitado de alguien. Lo vemos muy, muy claramente en pasajes, incluso esa invitación a los creyentes a las bodas del Cordero, esa futura invitación que, bueno, donde todos los creyentes vamos a estar, vamos a disfrutar de esa gran celebración. Y en cuarto lugar tiene que ver con algo relacionado con una comparecencia. En este caso como testigo o como demandado. Y esto tiene mucho por la connotación judicial. Vemos pasajes donde los apóstoles, por ejemplo, eran detenidos y tenían que comparecer, eran llamados para comparecer delante del Sanedrín, del concilio. Pablo lo vemos mucho en los Hechos de los Apóstoles porque fue detenido varias veces, entonces era llamado a declarar pues, delante de Félix, delante de otras autoridades romanas. Entonces tiene que ver precisamente con ese tema de declarar, de ser llamado a declarar como testigo o como demandado. Estaba pensando, digo, y a ver si no me lío, pero claro, llamar, por hacer un breve resumen, llamar, claro, tiene un aspecto, se mueve en un ámbito, digamos, nominal, de llamar a las cosas por su nombre, un aspecto también laboral, para darle un encargo, una responsabilidad, una tarea, un aspecto relacional, de invitar a alguien a comer, a un banquete, ¿no? Tener esa comunión, luego un aspecto judicial, ¿no? De, oye, es una citación y tienes que comparecer porque de alguna manera se te va a evaluar o tienes que rendir cuentas y demás. Decíamos al principio, Félix, y para todos los que nos estéis siguiendo, abro un paréntesis, cualquier duda, comentario, aportación, en los comentarios del chat, por favor déjalo y podemos ir también interactuando. Comentábamos que no buscamos información, sino que buscamos también una transformación. Y si todo esto lo tuviéramos que aterrizar, estos aspectos generales, de una manera a lo particular, a lo personal,
¿cómo podríamos aplicar estos 4 usos que nos has dicho a nosotros, pero ya como creyentes? ¿Cuáles serían, por ejemplo, esas aplicaciones prácticas? Bueno, la primera de todas es que el hombre recibe una citación o una llamada de parte de Dios. Dios nos llama. Dios es el que llama al hombre. No es el hombre el que sale a buscar a Dios o el que llama a Dios, sino es Dios el que toma la iniciativa y lanza una invitación, lanza una apelación, lanza, en este caso, un desafío al hombre. Y en nosotros está el hecho de aceptarlo o rechazarlo, el escucharlo o el hacer oídos sordos. Y dependiendo de esa respuesta, pues sabemos que va a haber unas consecuencias o va a haber otras. En este caso, pues, puede haber salvación, vida eterna, pero también puede haber, en este caso, castigo y perdición eterna. Entonces, claro, la importancia del llamado de Dios, en este caso. Un segundo aspecto sería del llamado de Dios. Pues Dios al cristiano lo llama para cumplir un deber, para cumplir una tarea en este mundo. No solamente lo llama y lo deja ahí, sino que le encomienda una tarea. Lo hemos visto en la segunda acepción antes, ¿no? Sí. De darle una responsabilidad, de darle una tarea, un oficio que tiene que cumplir, y en nuestro caso, pues, hemos recibido la gran comisión de parte de Dios, o también hemos recibido, pues, el llamado, la tarea de edificar la iglesia. Todos hemos sido llamados a edificar la iglesia. Y para eso se nos ha dado dones, se nos han dado talentos en este caso. Un tercer punto sería que Dios nos llama para disfrutar de un privilegio. Lo hemos visto en la tercera acepción, cuando alguien llamaba a una persona, a un amigo, para un convite, para una comida, para ser su huésped. Bueno, pues de la misma manera Dios nos recibe de esa manera especial, como huéspedes especiales, como invitados especiales, para tener compañerismo, para tener comunión con Él, para disfrutar de su hospitalidad, de su gozo y de la abundancia, en este caso, que Dios nos da por ser sus huéspedes. Así que eso es de verdad es tremendo, que el Dios tan grande, el Dios tan tremendo, tan soberano, todopoderosos, pues nos pueda abrir su casa, abrir su vida, y en este caso para darnos esos privilegios que nosotros damos a nuestros huéspedes cuando vienen también a nuestras casas. La verdad es que es tremendo. Y en último lugar, en cuarto lugar, pues Dios también llama a rendir cuentas, a ajustar cuentas. Hemos dicho que el llamado de Dios es muy importante, el aceptarlo o rechazarlo, porque al final Él nos va a pedir cuentas. Él nos va a llamar, en este caso, a un juicio. Y podemos ir como demandados, como imputados, o en este caso podemos ir como personas, pues, libres y sin ninguna condenación delante de ese juez, delante de ese juicio. Así que es cierto que la vida del hombre va a concluir en un juicio, claro, ya sea para vida eterna o ya sea para perdición. Claro, claro, claro. Y me gustaría, siguiendo ahondando en todas estas cosas, porque hemos visto ese llamado, lo que implica, ¿no? Todas esas bendiciones. Me gustaría que pudiéramos hacer como un zoom, ¿de acuerdo? Un zoom in, meternos, ¿no? Profundizar, verlo con más detalle. Este llamamiento de Dios, esa la naturaleza del llamamiento, en base a qué, y sobre todo también para qué Dios nos ha llamado. Ya has lanzado algunas cosas, pero vamos a profundizar para que lo tengamos claro, porque es que hay ciertas palabras que no se entienden si no vienen acompañadas de ciertas, en este caso, preposiciones, ¿no? Porque cuando tú llamas a algo o a alguien, es para. Entonces, esta preposición para tiene que ir. Entonces, llamados, ¿para qué? ¿De acuerdo? Y vamos a profundizar en lo que es la base del llamamiento de Dios y sobre todo también la finalidad. Muy bien, en primer lugar, tenemos que tener en cuenta que este llamamiento o este llamado de Dios es algo que sale de Él, es algo soberano, y Dios no estaba obligado a hacerlo. Claro. O sea, no nace o no surge en respuesta a una buena acción del hombre, a un merecimiento del hombre, a una buena obra del hombre, sino que es algo que Dios hace de mutuo propio. Él soberanamente llama.
y lo vemos pues, mucho en la palabra de Dios. Dios llamó a Abraham, Dios llamó a todos los personajes, también nos llamó a nosotros, y eso es un misterio y solo reside en Dios. El llamado es de Dios, no es el hombre el que en este caso ha provocado que Dios responda, sino todo lo contrario. Si fuera por nuestras acciones, no merecíamos que Dios ni siquiera se dignara a llamarnos, ¿no? Para completar esto, en segundo lugar, podemos decir, para un poco completar esta idea, ese llamado de Dios, que sabemos que no responde a un merecimiento humano, pero sí responde a algo que reside en la naturaleza de Dios. Y es su gracia, su amor y su misericordia. Eso es lo que a Dios le movió para llamarnos, para darnos, en este caso, una posibilidad, una alternativa de salvación. El amor es la fuerza motriz, la gracia es la fuerza motriz de Dios para llamar al hombre, en este caso, al arrepentimiento y a la salvación. En tercer lugar, el llamado de Dios está vinculado con la paz. Dice la palabra que Dios nos ha llamado a estar en paz. Aunque vienen algunos pasajes, por ejemplo, con el tema matrimonial, pero esa paz no significa que vayamos a estar exentos de problemas, sino que Dios aprovecha todas las circunstancias para llevarnos a una madurez. Entonces, el deseo de Dios es forjarnos mediante todas esas pruebas para llegar a ser lo que Dios quiere que seamos y cumplamos el propósito que Él quiere. Entonces, eso significa ese llamamiento en paz o a la paz. En cuarto lugar, está vinculado con ese llamado, tiene que ver con el compañerismo. Claro, claro, Dios nos llama para, en primer lugar, tener comunión con Él. Precisamente nos llama para restaurar esa relación que estaba rota. Entonces, en primer lugar, ese llamado pues nos conecta con la persona de Dios a través de Cristo Jesús, pero también con el prójimo, para tener buenas relaciones con el prójimo. De hecho, el gran mandamiento que Jesús deja es amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo. Entonces, eso nos habla de tener relaciones verticales, pero también, en este caso, horizontales. En quinto lugar, también está asociado con la libertad. Dios nos llama para ser libres. En este caso, libres de la esclavitud, pues del pecado, de la vieja naturaleza, del viejo hombre. Empieza en nosotros, ¿verdad? Liberándonos de esas cadenas del pecado. Y también, por supuesto, de la influencia y del reino de las tinieblas, del príncipe de la potestad y del aire, en este caso Satanás. Entonces, nos libra del pecado, pero también de la influencia del príncipe de la potestad del aire, en este caso de Satanás. En sexto lugar, el llamamiento está asociado con la esperanza. Fíjate. Dice que cuando un hombre oye el llamamiento de Dios, desaparece de su vida el pesimismo, la desesperación. El domingo tú hablabas precisamente de esto, de la desesperación, de la desesperanza, pero en este caso nos lleva a mirar las cosas con una perspectiva de victoria, con una perspectiva de triunfo. Ya no soy una persona que está vagando por la vida, no sé hacia dónde voy, no sé qué va a ser de mí, veo todo muy oscuro, veo todo muy negro, sino que hay una esperanza, hay un fin glorioso, hay un fin victorioso, hay un nuevo hombre, hay una nueva posibilidad, en este caso a través de Cristo Jesús. No por mis fuerzas, no por mis medios, porque ya he visto que he fracasado, pero Él me ha dado esperanza para mejorar como hombre, un hombre nuevo, como la palabra dice, una nueva criatura, una nueva creación en Cristo, pero también con un futuro victorioso y glorioso. Excelente. Y en séptimo lugar, el llamado está conectado con la santificación. Hay multitud de exhortaciones en la palabra, a decir, sed santos como yo soy santo. Habéis sido llamados a ser santos. No simplemente a ser salvados, sino también a reflejar una imagen, un estilo de vida. Bueno. El apóstol Pedro dirá a seguir las pisadas del mismo Jesús. Es decir, hay un ejemplo, hay un modelo que tenemos que seguir. Y en este caso nos lleva a la santidad. Y la palabra santo sabemos que significa literalmente apartado, separado.
no solamente del mundo, sino también nos habla de no con una situación, no con una posición que sí tenemos en Dios, sabemos que somos santos posicionalmente, Dios nos ha apartado, pero también indica una dirección. Es decir, Dios nos lleva hacia un objetivo, nos lleva hacia una dirección. El cristiano es un hombre que se dirige a Dios, que vive para Dios y que finalmente verá cara a cara a Dios. Y eso es a través de la santificación, y es Dios el que nos va a ayudar en todo ese proceso. Y ahí viene la bienaventuranza, Mateo 5, ¿no? Bienaventurados esos puros, limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. A Dios, y sin santidad también nos dice, creo que en Hebreos, ¿no? Nadie verá a Dios. Y obviamente me ha gustado mucho lo que has dicho. No solamente hemos sido llamados para recibir la vida de Cristo, sino también para expresar el carácter de Cristo. Somos santificados, somos en este caso perfeccionados. Pues antes de finalizar esta segunda palabra y como consecuencia finalizar este programa, no podemos, creo, Félix, y no lo vamos a hacer, de hecho, no podemos terminar, no deberíamos terminar, y no lo haremos sin poner sobre la mesa este, digamos, llamado, no es el, a ver si me explico, para el llamado más importante para el inconverso. Hemos visto que el llamado más importante para el creyente es ser como Jesús, ser transformados a imagen de Cristo Jesús, pero eso es para el creyente. Pero el llamado de Dios, o sea, el clamor, la voz, la invitación de Dios para el no creyente, ¿cuál es? ¿Qué es lo que Dios está lanzando constantemente a aquellos que no le conocen? Vale, el llamamiento de Dios está asociado indudablemente a la salvación, claro. Y por eso hemos dicho que es importante el oír y el obedecer ese llamado de Dios, porque sabemos las implicaciones que tiene. En este caso, Dios lo que desea, y por eso nos llama, es ser salvados del castigo, de la pena que Dios mismo va a ejecutar sobre aquellos que han sido, en este caso, desobedientes, han transgredido su ley. Todos hemos pecado, como diría el apóstol Pablo, por lo tanto todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces Dios nos quiere salvar del castigo y también fortalecernos, en este caso con una nueva vida en Cristo Jesús, una nueva naturaleza. Tenemos al Espíritu Santo para poder afrontar el futuro que tenemos por delante. Es decir, lo mismo, nos rescata, Dios, ese llamado nos rescata de la pena y nos reviste de poder. No nos deja simplemente salvos, siempre hago mucho énfasis en esto. El plan de Dios no es salvarnos y dejarnos así, neutros, sino que nos reviste de su propia naturaleza de poder. Ahora, la salvación, fíjate, es algo que atañe a lo presente, es decir, somos salvos ahora, pero tendrá una culminación, en este caso, en el futuro. En este caso, cuando pues nuestros cuerpos, nuestras vidas sean completamente glorificadas. Ahora mismo disfrutamos de pequeños adelantos, de pequeños flashes de la salvación, pero nuestra salvación futura todavía la tenemos que disfrutar, todavía la tenemos que poseer. Entonces es algo escatológico en ese sentido, porque apunta a un cumplimiento futuro. Así es. El cristiano, pues, está llamado o Dios llama también para ofrecernos una vida y una herencia eternas en Cristo Jesús. Y cuando hablamos de eterna, pues queremos mencionar no solamente en el tema temporal, sabemos que es para siempre, que no tendrá final, pero también denota calidad. Una vida que es de una calidad que sin duda no hemos conocido como hombres, me refiero, y que solamente es atribuible a Dios. Dios es el único que puede dar esa vida eterna, en tanto a la duración, pero también en cuanto a la calidad de esa vida. Y Dios la ha prometido, esta vida, a todos aquellos que han creído en Cristo. Sabemos que el único medio, la única persona, no hay otro camino, es a través de Cristo Jesús, en contraposición de aquellos que lo rechazan y sufrirán, en este caso, eterna perdición, como dice también la propia Escritura. Para un poco cerrar esto de otra manera, podemos decir que el cristiano
es llamado por Dios al honor, a la gloria. Es decir, Dios nos ha invitado, nos hace copartícipes, en este caso de su gloria, en este caso en los cielos. Sabemos que la palabra cielo, ¿no?, siempre lo asociamos con la gloria celestial, ¿no?, en las Escrituras. Y Dios nos quiere hacer partícipes, quiere hacernos esos huéspedes, esos copartícipes de su gloria. Vemos ahí su generosidad, ¿no? Vemos en este caso su corazón dador, y Él se deleita, en este caso, con poder compartir su gloria con nosotros por toda la eternidad. El cristiano está invitado a participar nada menos que del esplendor de la vida de Dios por toda la eternidad. Así que yo creo que esto cierro como broche de oro, pues el precioso llamado de Dios para todos los hombres. Sí. Y en este caso aquellos que respondan positivamente, pues vemos la riqueza y las maravillas que Dios tiene preparadas para todos ellos. Que es extraordinario, de verdad, uno se queda con la boca abierta, ¿no? Se queda a veces sin palabras, ver el llamado de Dios para sus hijos, Dios revelándose como un padre y queriendo y llamando a sus hijos a que crezcan a esa imagen, ¿no?, del primogénito, a esa imagen y semejanza de Jesús. Y me conmueve que al mismo tiempo, para aquellos que no le conocen, Dios se revela como el Salvador, ¿no? Y hay un llamado, como bien explicabas ahora, a la salvación, a la eternidad y a la gloria. Y esa es la voz, y ese es el clamor. Es como diría Pablo en 2 Corintios 5, cuando dice, bueno, Dios nos ha entregado este ministerio de la reconciliación. Dice, como si Dios mismo, ¿no?, estuviera apelando, compeliendo, rogando a los hombres reconciliados, ¿no? Ese llamado a los hombres a la salvación, decimos, a la gloria y a la eternidad. Pues hemos llegado al final de este programa. Hemos visto estas dos palabras. La primera, hipocresía, con esa connotación tan negativa de falsedad. Y la segunda, la palabra kalein, llamado, que tiene esa seguridad y esa confiabilidad porque viene de parte de Dios. A todos los que nos estáis siguiendo, como siempre, deja allí tus comentarios antes de despedirte, tus preguntas, tomaremos un tiempo pues para poderlas contestar. Y Félix, pues gracias, como siempre, muchísimas gracias por este tiempo. Un placer. Y a los demás, pues seguimos unidos, seguimos conectados y nos emplazamos ya para la siguiente semana, el siguiente programa. No te lo pierdas, compártelo. Que el Señor te bendiga. Nos vemos.